Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a Ersi Joseph, licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, que trabajó en esa institución como profesora adjunta de la maestra Aimee Wagner de 2008 a 2011. Colaboró en la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, como asistente administrativa, asistente de producción, asistente de difusión y gerente de organización de públicos entre 2008 y 2018. Desde 2022, Ersi Joseph es secretaria académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INVAL, colegio en el que además imparte la asignatura Públicos, Difusión y Promoción para la licenciatura en escenografía. Actualmente cursa la maestría en Educación en Investigación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Gracias por estar esta noche en nuestro programa, Ersi. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gusto. gracias a ti. Es un gusto tenerte acá. Ersi, ¿cuáles fueron los primeros pasos en tus inicios rumbo al teatro? Y aparte de la docencia, ¿qué otras actividades relacionadas con el arte escénico has realizado? Pues bueno, yo empecé como todos con un taller de teatro en la adolescencia, o como la mayoría, quizá no todos, y pues en el camino me fui dando cuenta que a lo mejor lo mío no era la escena, que a mí me gustaba más la cosa de la investigación, leer, analizar, y pues como estudié en la facultad, ahí se fue reforzando este camino. A la par de la docencia, empecé a hacer como producciones pequeñas, pues sí, o sea, como va uno trabajando cuando es joven, ¿no? Sales de la escuela, tienes una obra y pues te dedicas a ver dónde te contratan o si la mueves en alcaldías o quién te paga y pues hacer producción con lo que tienes en tu casa y pues así, ¿no? En el camino se abre la posibilidad de trabajar en la compañía y fueron años muy gozosos, pero que me alejaron mucho como de la práctica escénica, ¿no? No solo como actriz, sino como productora, aunque pude hacer un par de cosillas. Y luego empezar a trabajar en la ENAD, pues sí ha sido como un recontacto con esa otra parte, más práctica, ¿no? De ejercer desde otro lugar, pero también ha sido para mí muy valiosa la oportunidad de seguir analizando, pero ahora la práctica de otros y de otras en relación a los públicos, que es como lo que más he descubierto que me apasiona, ¿no? Sabemos que durante años te has dedicado a trabajar en el área de atención y desarrollo de públicos, como bien decías, componente imprescindible y complejo del hecho escénico, que ha sido durante mucho tiempo ignorado por creadores e instituciones. ¿Qué ha sido lo más complejo y lo más satisfactorio de realizar este trabajo que todavía no es valorado como se merece, Ersi? Pues creo que lo más complejo ha sido entender por qué la gente va al teatro, ¿no? O sea, pues sí, esa es la pregunta. ¿Por qué la gente va al teatro? Porque eso es lo que hace que una y otra vez vuelvan o no. Claro. Eso es lo complejo. O se vacunen para no ir. Exacto. En el peor de los casos. Híjole, eso es todo un tema, el tema de la vacunación contra el teatro, porque generalmente llega en la adolescencia, que es como una etapa muy importante en la que empiezas a descubrir lo que te gusta y lo que no. Entonces, cuando en las escuelas mandan a los chavos a, vete a ver Edipo,
a Isabela Corona, que dirige sabe quién, y que entonces Claro. no están entendiendo nada, no saben de qué les están hablando, no conectan con lo que están viendo, salen y dicen, ay no, el teatro es súper aburrido. Claro. Entonces, ¿para qué regresas? Pues no regresas. Claro, piensas que todo es así. Exacto. Sí, por obligación o por cuota, ¿no? Ajá, y luego, bueno, por obligación y cuota, porque luego tienen que presentar el boleto para tener un punto extra, porque si no la maestra de matemáticas, que además Sí. quienes los mandan ni siquiera son los maestros de literatura, o bueno, también, y ahí hay todo un tema de fondo que creo que es muy complejo, pero lo que sucede es que van obligados al teatro los adolescentes y luego no hay nadie que les diga, ¿qué pensaste? ¿Qué te pareció? Eso. ¿No? No hay una reflexión posterior, ni una... O sea, no descubren qué sentido tiene, van por cumplir. Entonces, bueno, eso, una muy importante porcentaje de la población pasa por ese proceso. Entonces, cuando ya en la vida adulta llegan al teatro, pues sí hay que saber por qué están llegando. O sea, cómo fue que llegaron ahí. Porque hay muchos que llegan por azares del destino, por casualidad. Y es importante saberlo, pues porque cómo les vas a convocar posteriormente. Estando en la compañía, en algún momento el INBA nos pidió que hiciéramos unas encuestas para saber qué tipo de público, en términos muy generales, ¿no? Como estadísticos, y a qué clase social pertenecen, y qué nivel de educación, y de qué delegación asisten. Y entonces dijimos, pues si ya tenemos que hacer esa encuesta, pues vamos a meterle otras preguntas. Vamos a preguntar lo que sí nos interesa. Claro. Entonces hicimos una lista que pregunté a muchas personas de la compañía, ¿y tú por qué vas al teatro? No, pues porque me gusta. No, pues es que yo siento, o sea, me conecto. Ay, pues porque... Cada quien tenía motivos muy diferentes. Del público. No, o sea, esa primero pregunta fue interna, al interior. ¿no? Como la gente de teatro, ¿por qué va al teatro? Uh-huh. Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer las opciones para que la gente pusiera nada más. Y el gran descubrimiento es que con muchas diferentes palabras, con muchas diferentes oraciones, la gente que va al teatro y que regresa lo hace por la experiencia estética. Sí va buscando una cosa con la que conecten, que les mueva sus emociones, que les haga sacar una lagrimita, que les conmueva. Sí van buscando esa experiencia estética, pues que, valga la redundancia, solo lo dan las artes. Entonces, eso es súper valioso. Y si conectamos eso con que la mayoría de las personas que asisten a una obra es por recomendación, no porque lo hayan visto anunciado, o puede ser porque sale un actor o una actriz que les gusta, pero mucha gente va por la recomendación, tiene todo el sentido del mundo. Porque entonces, yo voy porque ya sé que tú tuviste una experiencia estética, y yo puede ser que también me la encuentre ahí. Entonces, yo voy a ir a ver si de casualidad yo también la tengo. Ya de boca en boca, pues, ¿no? Totalmente. Uh-huh, uh-huh. Y si yo conecto con eso, pues lo voy a recomendar. Y le voy a decir a la gente, no, es que no te la puedes perder. Se llena, pero llega temprano. Compra tu boleto en Ticket. No sé si se pueden decir esas cosas. En Ticket en línea. Sí. O sea... Eso es muy importante, ¿no? Saber qué es lo que está buscando el espectador. Y muchas veces las personas que hacen en teatro no piensan en esa parte, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Que es como el segundo camino, digamos, Sí. ¿no? Sí, totalmente. Le recordamos a nuestra audiencia que más adelante tendremos cortesías para ir al teatro. Continúen con nosotros. Ersi, ¿qué herramientas fundamentales adquiriste durante los años que te desempeñaste como gerente de organización de públicos? ¿Y cuáles fueron las primeras sorpresas que te llevaste relacionadas con este arduo trabajo? Pues, híjole, hubo de todo. Sorpresas que, pues a la gente sí le gusta el teatro. Y que la gente sí quiere repetir. Y que no tiene que ver con que sea barato, que sea gratis, ¿no? Porque había muchos reclamos hacia la compañía, como de ¿por qué hacen obras gratis? Perdemos espectadores en todas las demás obras. Y pues no siempre es así, porque en realidad cuando tú ves algo que te genera una experiencia estética, buscas replicarla. Entonces eso lo que hace es que como espectador te empieces a mover en otros círculos. La sorpresa es que pues hace 8 años que yo no trabajo en la compañía y todavía hay gente que me encuentro
y que me dice, ¡ay, tú eras la de los boletos! ¡Ay, yo te pedí a ti! Me acuerdo de ti, de tu nombre, de cualquier cosa que hayamos vivido. Para mí eso es la sorpresa, porque además una de las cosas que buscábamos era que fuera una experiencia completa. Es decir, la experiencia del espectador no inicia cuando dicen tercera llamada, comenzamos. La experiencia del espectador inicia cuando se acerca a la obra, ¿no? O sea, cuando se acerca a través de un cartel, de una recomendación, de una imagen, ahí empieza. Después compra los boletos o los solicita. En ese caso, en ese momento en la compañía, el programa era en algunos espacios boletos gratuitos, entonces la gente mandaba su correo y decía, quiero ir tal día, tal obra, somos tantos. Y ahí empieza el primer contacto con la compañía. Era muy bonito, pues, cargar también con la responsabilidad de ser ese primer contacto de la gente con la compañía, ¿no? Entonces, bueno, ya les contestábamos, sí, pues llega temprano, y muchas veces empezaba a ocurrir que la gente preguntaba, ¿pero dónde es? ¿Pero cómo llego? ¿Hay estacionamiento? ¿El metro está cerca? Y todas esas cosas que muchas veces no se consideran son parte de la experiencia, ¿no? Claro. ¿Dónde te vas a estacionar? Si está muy oscuro al salir y tienes que pensar en que tienes que pagar un servicio de taxi para que te acerque a tu casa, o si tienes que ir acompañado con otras personas, o si hay acceso para silla de ruedas. Todo eso forma parte de la experiencia de los espectadores. Entonces, para mí ha sido... O bueno, esos años fueron muy valiosos para entender que la gente reacciona positivamente a cuando uno tiene esta claridad, ¿no? Uh-huh. O sea, si la gente sabe que tú le vas a recibir, que hay ciertas reglas que se mantienen, como tienes que llegar antes de tal hora, claro, a tal hora se liberan los boletos, la gente empieza a entrar en la dinámica de que los teatreros esperan, ¿no? Claro. O sea, porque la gente que está en el escenario, los actores, actrices, músicos, director, incluso bailarines, no les gusta que la gente llegue tarde, obviamente, ¿no? Porque interrumpen el trabajo, claro, tiene sentido. Pero si tú no conectas al espectador con por qué es importante llegar temprano, eso no va a suceder. Claro. ¿No? O sea, porque no es como ir al cine, que si llegas tarde, pues todavía están los cortos de las otras 20 películas que te están vendiendo. Uh-huh. O te pones al corriente, ¿no? O sea, más bien hay que entender, pues, que es parte de toda la experiencia. De todo, ¿no?, el rito que implica, ¿no? Exacto. Es sumarlos al rito, es invitarlos a... Exacto. Te abro la puerta de mi casa, pero estas son mis reglas para que te la pases bien. Claro. Ersi, se ha hablado constantemente de una crisis de públicos, generalmente, o en algunos casos, adjudicada, entre otros factores, a la falta de una estrategia de marketing adecuada, de difusión, y también, sí, siempre le echan la culpa a la difusión, desde luego, y ya lo sabemos, y también a un distanciamiento progresivo entre creadores y espectadores. Eso en algunos casos también. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Existe tal crisis actualmente? ¿Qué injerencia tiene el marketing, la difusión y la relación entre artistas y público? Yo creo que es una cuestión multifactorial. Uh-huh. O sea, no es solo una cosa. Hace un rato hablábamos de las obras que ven que ven las jóvenes audiencias y las infancias, cómo les vacunan o no. Uh-huh. Porque también hay gente que encuentra Garbanzos de a Libra y conecta desde los 5 años con una obra de teatro y ya no suelta el teatro nunca en la vida, ¿no? Así es. También, por supuesto, la difusión y el marketing son importantes, pero creo que también muchas veces es la relación con los creadores, porque tú les preguntas, ¿y a qué público te dirigen? No, pues a todos. O sea, pues no, a ninguno. No, o sea, exacto, pues todos sí. Es ninguno. Así es. Hace poco fui a ver una obra y entonces en la publicidad no decía nada de que fuera para una edad en específica. Uh-huh. Entonces fui con una amiga y su hija que tiene 14 años y al inicio del segundo acto entran muchos actores desnudos a escena. Y entonces las tres nos quedamos como, pues es una niña de 14 que uh-huh. los únicos cuerpos desnudos que ha visto es el suyo y el de su mamá. Si y acaso. el de su papá, quizá, ¿no? Uh-huh.
y de pronto ver una serie de variedades corporales en el escenario, pues claro, la niña se quedó con los ojos tapados todo el segundo acto y cuando salimos dijo, ay, está horrible esta obra. Pues claro, sí, qué tortura. ¿no? Claro, pero en ningún lado decía que era para mayores de edad. O no habían avisos de esta obra contiene escenas desnudas, ya sé cuál. ¿no? Qué horror. O sea, entonces creo que también hay una falta de ¿Conciencia? sí, de conciencia, comunicación, pero de atención al público, justo. Sí, pero yo me voy a ir un poco más atrás, a los años de formación. Uh-huh. ¿Qué le dicen a un creador escénico en sus años de formación? Tú haz tu obra y el público va a venir. No, y eso hombre. no es cierto. Ojalá. Eso no es cierto. Uh-uh. Como estudiante, o sea, a mí me pasó como estudiante, ¿no? Que llegaba, ya conseguías que te presentabas en el Teatro Fulanito de la Casa de Cultura, allá por Mixcoac, sabe dónde, y pues en la primera función van los papás de todos, uh-huh. los tíos de todos. En la segunda, pues invitas a los cuates de la prepa, en la tercera función vuelves a invitar a tu mamá, invitas ya a los vecinos, pero pues en la cuarta ya no llega nadie. Entonces, nadie les dijo que tienen que pensar en el público. Exacto. Antes de que empiece la temporada. Uh-huh. Cuando llegas a la cuarta función, que ya no tienes público, entonces dices, ¡ah! Hay que pensar en el público. Un poco tarde. Estás pues súper tarde, ¿no? Vas súper tarde para pensar en el público porque te quedan 2 funciones. Entonces, cuando ya hay alguien que te dice, oye, esta semana sí puedo ir a ver tu obra. No, se acabó hace 2 semanas. No, o sea, me acabó la temporada. Vamos a ver si hay otra. Entonces, bueno, también esa parte es importante como creadores. ¿Qué información están recibiendo las personas estudiantes, ¿no? O quienes están formando en las artes, porque no ocurre solo en el teatro, ¿no? Sí, ocurre en todos lados. No, o sea, en la danza es desolador. No, bueno, es peor. Desolador. O sea, uh-huh. entrar a un teatro como el Flores Canelo, que caben, no sé, 200 espectadores, ay, sí. y que haya 10 sentados así. Y aparte sintiéndose mal, ¿no? Porque se sienten más observados. ¿Cómo vine aquí? Sí. Sí, ¿cómo caí en esta trampa, sí. ¿no? Además. Sí. Ersi, algunos especialistas señalan que el marketing, como ciencia del mercado, nos permite conocer en parte intereses escénicos y ayudan justo a definir estrategias que favorecen intercambios satisfactorios. Sin embargo, se requiere una labor pues mucho más amplia, más compleja. ¿Cómo se podía involucrar realmente a las áreas de producción, programación, difusión y equipos artísticos en la relación al trabajo destinado al público? Yo creo que también es ser espectador de las artes, tener acceso a la cultura es un derecho humano. Y creo que como tal tendría que haber desde las instituciones culturales del país, tendría que haber una estrategia de formación de públicos, definitivamente. O sea, tendríamos que empezar ahí. El programa de teatro escolar es fundamental y por el momento, pues, yo me gusta pensar que está en pausa, ¿no? Bueno, ya es una pausota. ¿No? Sí, ¿no? Es una pausota terrible, pero es que además también hay que pensar en que, pues, ir al teatro no es prioridad para nadie. Ay. Y es muy triste, ¿no? Así es. O sea, es prioridad para aquellas personas que elegimos que sea nuestra prioridad porque es un privilegio ir al teatro, ¿no? Tener el tiempo, la disposición, poder aislarte durante 2 horas, 2 horas y media, a veces hasta 4, para disfrutar de una obra, pues es un privilegio tremendo que creo que quienes tenemos esa posibilidad lo valoramos, pero no dimensionamos lo que significa para las otras personas, ¿no? Que muchas veces hay un esfuerzo detrás, un esfuerzo individual, no es un esfuerzo colectivo. O sea, yo creo que también hay una cuestión de colectividad que no solo le pertenece al Estado, sino también a las personas creadoras escénicas, ¿no? Claro, totalmente. Porque yo te estoy invitando a que vengas a ver mi obra, pero pues yo tengo que ser consciente de que tú a lo mejor no tienes 4 horas para verla. Y también, hace no mucho vi una obra que era tremendo. La fui a ver con una amiga y las dos salimos diciendo,
2 horas de nuestra vida perdidas. Ay, eso es horrible. Es horrible. Sí. Pero entonces me encuentro... Incluso para los que hacemos teatro, que de Sí, pronto dices... Claro. Sí. Me encuentro a una de las personas involucradas en la producción, así saliendo, y me dice, ay, ¿qué te pareció la obra? Dije, fíjate que me costó un poquito de trabajo, ¿no? O sea, tiene un lenguaje como muy críptico. Ah, es que está relacionada con tal película, pero si no has visto la película, pues no le vas a entender. Auxilio. No, pues no. No, bueno. O sea, apenas tuve tiempo para venir a ver la obra, no me da tiempo de ver la película, luego la obra, buscar análisis de... Avisen. Sí, claro, o sea, creo que también como creadores pues tenemos que medir la exigencia que le Claro. hacemos al público. Tampoco se trata de que hagamos teatro facilito y chistochito, ¿no? Pero sí creo que es importante que sepamos a quiénes les estamos hablando. Por supuesto, ¿no? sí. Seducir al público. Si no, pues Claro. haz teatro en tu casa para Bueno, y tu que haya familia. información. Pues es que luego es lo que acaba sucediendo. ¿Quiénes son quienes van al teatro? Los teatreros. O sea, en todas las obras de teatro te encuentras espectadores teatreros. Bueno, no tantos como deberíamos, ¿no? Por otra parte. Sí, pero que se Pero- vuelve elitista. el asunto. Totalmente. Y necesitas referentes y entender las dinámicas y que si fulano dirige, que si tal escenógrafo, que si tal actor. Y creo que es importante que también pues comprendamos que va más allá de eso. ¿no? Totalmente. De solo lo que se ve, también lo que produce a nivel interior. No, desde luego. Continuamos nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con Ersi Joseph, secretaria académica de la ENAT y especialista en públicos. Ersi, ¿cuál podría ser la vía para crear nuevos públicos en esta era digital, en la que además de todos los obstáculos que ya existen, cada persona tiene un teléfono móvil ante sus ojos? Bueno, ¿qué herramientas o acciones podrían ayudar a incorporar el hecho escénico al sistema de valores de las personas? Es la pregunta más difícil del mundo. Es que yo creo que si yo supiera eso, Claro. no sería secretaria académica en la NAT, estaría trabajando así, llevando público a todos lados. O sea, es una cosa súper difícil porque no tiene solamente que ver con el acceso al internet o a las redes, tiene que ver con la formación cultural, ¿no? Tiene que ver con lo que has visto, la reflexión que tienes en tu casa, tiene que ver con muchas de esas cosas, ¿no? Si tú estás, o sea, también tiene que ver con la formación propia como espectador. O sea, ¿tú qué responsabilidad como espectador asumes, no? Por supuesto. Estando en la compañía me tocó muchos creadores escénicos que llegaban tarde a las funciones y que me decían, ¿es que no sabes quién soy? Pues sí, por eso te estoy pidiendo que llegues temprano. ¿no? Claro. Porque además, bueno, creo que se trata de saber qué tipo de espectadores somos, primero, y después conectamos con el mundo digital y ahí nos encontramos a ellos con los que voy a conectar. O sea, creo que las herramientas digitales se pueden usar en favor de la promoción cultural, pero creo que también tenemos que escuchar a las personas que acuden a esos dispositivos. O sea, yo no puedo suponer que yo soy experta en redes sociales. Mejor le pregunto a mi sobrina de 15. Claro. ¿Qué quieres ver tú en las redes? Uh-huh. O sea, creo que tenemos que escuchar a quienes manejan las redes, ¿no? Que también es no sé, es que luego el mundo de las personas teatreras es muy cerrado en ese sentido. Es como decir, no, lo mío es cultural, no nos vamos a meter con el marketing, eso es para el teatro comercial. Y pues solo son herramientas digitales a las que todos tenemos acceso, ¿no? Así es. Claro, volvemos a lo mismo. En 2009 incorporaron la asignatura sobre públicos culturales al Máster Oficial de Gestión Cultural de la Universitat de Barcelona. ¿Qué información tienes de la impartición de una materia similar en México? Y ya me dirás por qué te estás riendo. Además de la asignatura de Públicos, Difusión y Promoción que tú impartes actualmente en la Escuela Nacional de Arte Teatral del IMBAL.
Bueno, creo que en muchas escuelas se está hablando ya de la difusión y de la promoción desde otro lugar, pero he de confesar que yo le agregué lo de públicos a la ENAD. O sea, la asignatura en la ENAD se llama difusión y promoción, pero pues yo siempre empiezo hablando por los públicos, porque si no, pues aquí, o sea... ¿A quién va destinado ese trabajo? Primero tienes que saber a quién le estás hablando para saber cómo le vas a hablar y desde dónde le vas a hablar, porque no le vas a hablar igual a una persona que va a ver una obra que va dirigida a no sé, pienso en personas de la tercera edad a lo mejor. Si el tema les atrae y les puede atraer también a los adolescentes, no les puedes hablar igual. No puedes usar ni siquiera las mismas palabras, ya no hablemos de herramientas, ni siquiera puedes usar las mismas palabras porque pues las personas más jóvenes tienen un lenguaje distinto al que manejan personas más grandes. Entonces, yo le incorporé esto de públicos, porque en realidad eso no existía, ¿no? Y justo tiene que ver con lo que yo he aprendido de los públicos, y hablamos de eso, ¿no? Primero busco que las y los estudiantes comprendan qué tipo de espectadores son, que sepan ellos qué los vuelve espectadores de una u otra cosa, por qué no van a ver danza contemporánea o por qué no se pierden ninguna de las exposiciones del Museo de Arte Moderno. Que ellos mismos analicen qué tipo de espectadores son para que entonces puedan ir dilucidando a qué tipo de público se van a dirigir. Exacto. Bueno, Ersi, pues sobre este tema de públicos, promoción, difusión y todo lo que tiene que ver con las y los espectadores, falta mucho por hablar y por discutir, por hacer, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. ¿Con qué palabra, frase o imagen te gustaría concluir por ahora esta conversación? Me gustaría concluir diciendo, vamos al teatro. Eso, vayamos. Vamos todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ersi, por habernos acompañado. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Por supuesto. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver Los Hardings, obra escrita por la dramaturga canadiense Alexia Burger con traducción de Humberto Pérez Mortera y dirección de Sandra Félix. El punto de partida de la obra se remonta a 2013, cuando la autora vio en televisión, entre las imágenes de los escombros, el rostro del conductor del tren tras el desastre. Una cara que se aferró a la autora, despertando una pregunta persistente sobre la corresponsabilidad en la cadena de decisiones que condujo a ese suceso colectivo. Este montaje, que inspirado en material documental, cuestiona el conformismo y la responsabilidad de los individuos frente a los comportamientos previsibles o no que ocurren por acción u omisión en el mundo, se presentará los viernes a las 20 horas y los sábados y domingos a las 18 horas en el Foro La Gruta, que se encuentra en el Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida de Revolución 1500, Colonia Guadalupeín, Alcaldía Álvaro Obregón, hasta el 12 de abril. Gilberto Dávalos, Antón Araiza y alternando funciones Misha Arias de la Cantoya conforman el elenco de esta puesta en escena, que cuenta con Antonio Saucedo en el diseño de escenografía, Roberto Paredes, diseño de la iluminación, Indira Aragón el vestuario y Gianni Ríos realizó el diseño sonoro. Tenemos 5 cortesías dobles para ver Los Hardings el viernes 10 de abril a las 20 horas. Para obtenerlas, llamen al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Les recordamos a nuestra audiencia que posiblemente para la retransmisión de nuestro programa el día miércoles ya se hayan otorgado estas cortesías. Muchas gracias.
Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Yael López, Melisa Bustos y Leonardo Márquez. Ingeniero, Fortino Longines. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.